Esto nos lleva también a preguntarnos otra cosa sobre los vectores, que sería la pregunta, oiga, ¿cómo puedo responder sí a la pregunta de si dos vectores son iguales? Bueno, cierto. Dos vectores son iguales si las componentes correspondientes son iguales. Todas. Es decir, x1 es igual a x2, y1 es igual a y2, la componente en z, z1 es igual a z2. Pero no basta que esta condición se cumpla, porque esa es la condición que establece la matemática. Pero, por ejemplo, si yo le dijera, sea la fuerza igual a 3, 2, 5 newton, fuerza 1, sea la fuerza 2, 3, 2, 5 kilogramos. Pregunto, ¿son iguales? Claro, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque su unidad de medida es diferente. Claro, y no basta con que las matemáticas me digan que x1 y x2 sean iguales, porque aquí sí es cierto, el 3 es igual al 3, porque las unidades cuentan. Es decir, hacer los vectores unidades físicas, cuentan sus unidades. Por ejemplo, fíjese, yo le puedo decir, sea un móvil que tiene velocidad 1 igual a 3, 2, 5. ¿Qué unidades tiene la velocidad? Metros sobre segundo o kilómetros sobre segundo. Bueno, Exacto. Entonces yo le pregunto, ¿el vector F1 es igual al vector B1? no. No. De entrada son objetos diferentes. ¿Por qué? Porque son magnitudes diferentes. Por eso es importante que uno revise lo primero que les dije, que era la magnitud requiere un nombre, una unidad de medida. ¿De acuerdo? Porque cuando uno va a comparar vectores, la definición matemática pura dice que basta con que las componentes correspondientes sean iguales. Pero usted como ingeniero no le basta eso, no basta la definición matemática para que la igualdad de vectores sea verdadera. ¿Qué se requiere además? ¿La unidad de medida es la misma? Bueno, la unidad de medida sea la misma. Totalmente de acuerdo, pero vea que no bastan las unidades, ahora sí para que vea los nombres. Por ejemplo, yo le digo, eh, tomé la temperatura de 3 puntos de su impresora. Entonces, como fueron 3 puntos, cheque, yo puedo decir, la temperatura que encontré es 2, 22 y 11 grados centígrados. Vea, por la forma en la que le escribí, es un vector. Le estoy dando información de un vector relacionado con la impresora, para que vea que uno puede construir otro tipo de condiciones. Y ahora le digo, agarro el termómetro y tomé la temperatura, ¿sí? Vamos a decir, ok, en el refrigerador de su casa, en 3 puntos diferentes y me encontré, ah, caramba, bueno, la misma temperatura. Pregunto, ¿estos dos vectores son iguales? Pues la respuesta tiene que ser no, porque acuérdense que el vector tiene una cualidad, punto de aplicación. Entonces va más allá que el hecho de decir, ah, los dos son temperatura, los dos tienen grados centígrados, los dos tienen componentes y son igualitas. No, 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 espéreme. Por eso le estoy pidiendo que le ponga un nombre a la magnitud. Y la magnitud tiene un conjunto de características adicionales que la definen. Por lo tanto, cheque, en realidad tiene usted que estar refiriéndose a lo mismo, si no está mezclando cosas. Entonces, ¿los vectores pueden ser completamente iguales y diferentes por el punto de aplicación? Por el punto de aplicación o por el nombre o por las unidades. Es decir, para que dos vectores sean iguales, deben de cumplir las mismas 6 características, si no, no son comparables. Ahora, porque Sí, yo sí, podría sí. tomar, por ejemplo, estas 3 temperaturas en la impresora de Enrique y podría tomar en una impresora de la misma marca que resulta que José María tiene y les tomé en los mismos puntos también la temperatura, pero en este caso fue en la impresora de José María. Ahora pregunto, ¿estos dos vectores son iguales? Ay, yo digo que sí son iguales. Yo también digo que sí, ¿no? Ok, muy bien, es correcto. Porque incluso cuando nosotros hacemos ideales, por ejemplo, a usted en un circuito le dicen, para ver si estos circuitos están funcionando bien, tome la corriente aquí,
tome la corriente acá, y si resulta igual a la que estamos diciendo, entonces el televisor está bien o ese circuito está bien. Cheque, en efecto, cuando los objetos son iguales sobre los que yo estoy midiendo, sí puede hacer ese grado de comparabilidad. Y esto puede implicar, ok, oye, me parece que la impresora de Enrique y la de José María están funcionando igual. Porque en este caso yo sí puedo ser, porque yo diría, porque el vector T1 y T2 tomados en cada una de sus impresoras me resultaron lo mismo. Es un buen punto. Aunque no se tomaron sobre el mismo objeto, se tomaron sobre objetos diferentes, diferentes físicamente, pero referenciados y son el mismo objetos similares. Por lo tanto, aquí sí es válido. Porque si no, sería incorrecto decir que usted hace los planos, por ejemplo, para hacer un coche. Obviamente el plano representa al objeto genérico de la clase. Y si ahí dice que con las coordenadas fulanas usted va a poner una llanta, tendría que ser un plano para carros rojos, otro para carros verdes, otro para amarillos. ¿Será Mientras, cierto? siento yo, mientras sea misma marca y mismo modelo, el color en este caso no importaría. Ok, Pero, eso es importante. Entonces, véase, es cierto, la referencia es a las clases de objetos, no necesariamente al mismo objeto. Eso sí es importante. Sí, por eso los planos de las casas para el Infonavit se pueden utilizar 1.000.000 de veces y usted tiene 1.000.000 de casas iguales, no hay problema, ¿verdad? Si usted plantea su sistema de referencia y en cada punto de casa Infonavit lo pone donde mismo, claro que usted va a encontrar la ventana en el mismo lugar, la puerta en el mismo lugar. Vectores, ¿estamos de acuerdo? Por eso la discusión de cuándo dos vectores son iguales. ¿Por qué no basta con nuestra definición matemática? Porque las matemáticas no trabajan con unidades. Las que trabajan con unidades es la física. La matemática no requiere ni los newtons ni los metros sobre segundo. Posiblemente en matemática usted me diría, esos dos vectores son iguales. Vean entonces que las matemáticas van más allá que la propia matemática. Estamos hablando de ingeniería. En la ingeniería las cosas tienen sentido cuando se refieren a objetos de la misma clase. De acuerdo. Ahora, hay una cosa importante también que previene directamente en función de la suma. El hecho de que yo dije que un vector puede separarse en su norma, pero también puede separar, por otro lado, su sentido. En efecto, me queda claro que el vector b y el vector menos b difieren en sentido. ¿Cómo lo sé? Por su signo, porque en el primero hay un signo positivo implícito. En el segundo hay un signo explícito, que era negativo. Por lo tanto, estos dos vectores se dice que son opuestos. ¿De acuerdo? Geométricamente queda claro que si este es b, entonces menos b va para acá. Pero tienen la misma dirección. Para que dos vectores sean opuestos, entonces se requiere necesariamente que tengan la misma dirección. ¿Qué es lo que cambia entre los dos? El sentido. Porque chequen que todo lo demás es igual. El punto de aplicación, la norma, etcétera. Todo es igual. ¿Qué cambió solamente? El sentido. Por eso nosotros diferenciamos a un vector de su opuesto por un simple signo menos. Porque esto nos va a permitir definir, cheque. Bueno, originalmente en matemáticas yo debería haberlo escrito así. Aquí dice un vector más su opuesto. ¿Cuánto debe de sumar? 0. Muy importante. Ahora, una cosa muy importante acaba de surgir, que del hecho de sumar vectores, ¿yo qué obtengo? También es un vector. Yo no puedo sumar peras y obtener cacahuates. Es un vector. No se confundan, por el hecho de que escribamos 0, siempre me voy a preguntar yo, ¿a cuál 0 se refiere? ¿A un 0 real? ¿O a qué? Entonces, no hay cambio de nomenclatura. Usted se debe dar cuenta cuánto se trata del 0 vector y cuánto se trata del 0 real. Por ejemplo, si yo le digo 7 menos 7, ¿cuánto es igual? Pues 0. cero. Pero ahora le pregunto, ¿este 0 y este 0 son lo mismo? De hecho, este es un vector, este es un escalar. Ni siquiera son las unidades, es el tipo de magnitud. Este es un escalar, este es un vector. Bien, el vector 0 es el único vector que no tiene dirección definida. No le hace falta.
tiene la dirección que usted quiera. Y claro, expandido el vector 0 a R3, aunque lo siga representando por 0, representa esto. Entonces, cuando yo vea que hice una operación de vectores y las operaciones de vectores me dan 0, entonces el 0 obviamente se expande en sus 3 si es necesario. Y si no, yo puedo decir simple y sencillamente 0. No pasó nada. No tengo que decir 0,0,0. Basta con que yo diga 0. Por ejemplo, yo le puedo decir, un coche lleva la velocidad 1 menos 2, 3. Claro, unidades, metros sobre segundo, porque hablé de una velocidad, es un vector. Ok. Y resulta que el conductor le sumó a esta velocidad. ¿Qué velocidad tiene ahora? 0. 0, ¿es correcto? ¿El 0 perdió sus unidades? Exacto, tiene que decir nuevamente metros sobre segundo. Pero es correcto. El 0 vector me indica que el coche se paró. ¿Por qué? Porque el significado de tener una velocidad 0 es no te mueves. Felicidades, ¿eso es cierto?